Entonces, lo que te decía que hoy íbamos a ver que era experimento aleatorio, las definiciones de probabilidad y el alcance con las limitaciones, las reglas de la probabilidad y sus aplicaciones, calcular la probabilidad de eventos simples, la probabilidad condicionada, independencia de acontecimiento y bueno, esto de los árboles vamos a darle un poquito así, más bien superficialmente. Entonces, primero, ¿qué cosa es un experimento aleatorio? Es cualquier acto o proceso en el cual se realizan observaciones que no pueden ser predichas con certeza. O sea, que es algo que vas a hacer o que va a suceder, pero tú no puedes predecir cuál resultado es que se va a obtener. O sea, hay posibles resultados, pero no sabes cuál va a ser el resultado a priori. Entonces, un evento simple es el resultado más básico de un experimento, que va a ser un punto en el espacio muestral. Ahora, ¿qué cosa es un evento, suceso, acontecimiento? Es una colección específica de eventos simples. Y el espacio muestral S de un experimento es el conjunto que consta de la totalidad de puntos muestrales, o sea, de eventos simples, mutuamente excluyentes que resultan de la ejecución de un experimento. Por ejemplo, si yo tengo lanzar la moneda, el evento simple sería cara y otro evento simple sería cruz. Y entonces, ¿cuál es el espacio muestral? Cara y cruz. O cruz. ¿Por qué? Porque son los posibles resultados que me puede dar ese experimento aleatorio de lanzar la moneda. Está. Ahora, eventos incompatibles o mutuamente excluyentes son aquellos que no tienen intersección, o sea, no pueden ocurrir simultáneamente. O sea, este mismo ejemplo que te digo es un evento incompatible, o sea, no me puede salir cara y cruz, o me sale cara o me sale cruz. O sea, que son mutuamente excluyentes. Ahora, Está. acontecimientos compatibles es acontecimientos que puedan ocurrir al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad, eso no la condiciona para que no tenga otra. O sea, puede tener una enfermedad y la otra enfermedad. Entonces, eso quiere decir que las dos pueden ocurrir al mismo tiempo. Ahí está. Ahora, los acontecimientos independientes es que si uno de ellos ocurre, eso no modifica la probabilidad de otro. O sea, que ocurra un suceso no implica que la probabilidad del segundo suceso se va a modificar. O sea, hay independencia entre uno y el otro. Y por el contrario, los acontecimientos dependientes es que si ocurre uno, modifica la ocurrencia de otro. Por ejemplo, si yo tengo una bolsa con números y yo de la bolsa saco un número, ese número tiene una, vamos a suponer que tengo 10 números, saco un número, ese número tiene una probabilidad de 1/10 de salir. Ahora, si el número no lo vuelvo a poner en la bolsa, ya sacar el segundo número no va a tener la misma probabilidad porque ya quedan 9 números en la bolsa. Entonces, ahí van a ser sucesos dependientes. ¿Por qué? Porque que yo haya sacado el primero modificó la probabilidad del segundo. No sé si me entendiste. Está. O sea, como Sí, sí, sí. la cantidad de números en la bolsa cambió, entonces la probabilidad que tenía de salir el primer número no es la misma probabilidad de salir el segundo. O sea, pasó, digamos, de un décimo a un noveno la probabilidad, en ese caso. Exacto. ¿Por qué? Porque disminuyó el número de elementos que puedo sacar de la bolsa, ¿entiendes? Ahí va. Bien. Ahora, o sea, aquí viene el ejemplo ya. Espacio muestral. O sea, tirar una moneda en el aire, ves que es cara cruz, los palos de la baraja, oro, copa, espada, basto, tirar un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La suma de tirar dos dados, que va desde 2 hasta 12. Ahora, esto es simbología que se usa dentro de la probabilidad. Por ejemplo, tengo AC o A con la rayita, es el complemento de A o la negación de A. O sea, que es como decir el opuesto. Si yo digo que la probabilidad de que si me salga un 2 tirando los dados es de un sexto, la probabilidad de que no me salga un 2 sería 1 menos, sería 5 sextos. O sea, es lo opuesto. ¿Entiendes? Esta sería su simbología. A complemento o A con la rayita. O no de A. Ahora,
A pertenece a B, o sea, este es el símbolo común, A pertenece a B, este sería A incluye a B, o sea, ¿qué quiere decir? Que B va a estar incluido dentro de A. Entonces este sería A unión B, o sea, es la mezcla de los dos. Este sería A intersección B, o se puede poner así, AB, o sea, es los elementos que tienen comunes A y B. Este cero tachado es el conjunto vacío y ese que es el espacio muestral. Está. Ahora, la inferencia, ¿qué cosa es? Que tú, a partir de lo que ocurre en la muestra, puedes estimar lo que ocurre en la población. Y eso se hace a través de la probabilidad. Aquí más bien lo que te está mostrando es la importancia de la probabilidad. Y es que tú analizas lo que sucede en la muestra y probabilísticamente infieres lo que va a ocurrir en la población. Entonces, esto más bien es probabilidad. ¿Qué tipo de probabilidad hay? La subjetiva, la objetiva. Tampoco lo vi mucho en lo que dan ustedes. O sea, la subjetiva es que se hace en base a la opinión de una persona. O sea, que, por ejemplo, aquí hablan de que una persona dice que hay una probabilidad de que una vaca para por la noche, y entonces, pero es en base a la opinión de la persona. O sea, no hay un fundamento científico para defender esa opinión. Y aparte, cada informante va a tener su sesgo. O sea, según su experiencia, va a haber un límite, 1% de error. Y ahora, la otra probabilidad, que es la a priori, se basa en resultados posibles entre resultados favorables. O sea, aquí yo divido las veces que me dio positivo entre todas las posibilidades de veces que lo hice. O sea, por ejemplo, si yo quiero hallar la probabilidad de que me saque un 2 y lancé el dado 10 veces y me salió el 2 3 veces, sería 3 entre 10. O sea, casos favorables entre casos posibles. O sea, el número de veces que ocurrió el suceso, o sea, por ejemplo, el suceso me ocurrió 3 veces salió el 2 y 10 veces tiré el dado. Esa es la clásica o a priori, o también de Laplace se le conoce. Que esta es la que nosotros trabajamos bien. Ahora, ¿qué característica tiene la probabilidad? Está entre 0 y 1. ¿Por qué? 0 es cuando no ocurre el evento y 1 es cuando el evento es cierto. Por ejemplo, si yo digo, lanzo la moneda, que no me caiga ni cara ni cruz, eso es imposible, porque siempre, o sea, a menos que la moneda caiga de canto, pero no vamos a contemplar esa posibilidad. Ese hecho. Vamos a decir que la moneda siempre va a caer plana, ¿eh? O sea, que no sea ni cara ni cruz es imposible. Y que sea cara o cruz es cierto. O sea, siempre o es cara o es cruz. Perdón. Ahora, ¿qué limitaciones tiene? Que no siempre todos los eventos tienen la misma probabilidad. Ahora, la ventaja es que la probabilidad, si se cumplen las condiciones, es alta y que no exige realizar repetidamente los experimentos. Y esta última sería la posteriori, que es una vez que ya sucedió el evento, hay un límite cuando se repite muchas veces el evento, y entonces es al final una estimación del valor verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo repito muchas veces el evento, por ejemplo, yo divido el número de veces entre el número de observaciones y la probabilidad me va a dar más o menos exacta, pero eso es a posteriori. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tienen el lanzamiento de una moneda. Fíjate, cuando la lanzaron 10 veces, hay una variabilidad, pero mientras más veces tú la lanzas, te va a dar la mitad que te cayó cara y la mitad que te cayó cruz. Que es lo que tengo que explicar aquí con la probabilidad a posteriori. O sea, cuando más tú realices, mientras más veces realices el experimento, pues entonces más probabilidad hay de que se acerque al valor
exacto de ella. ¿Ves? Como aquí, por ejemplo, ella empieza 1, 0,9, 0,8, 0,7, pero cuanto más veces tú lo repitas, se está acercando a 0,5, que sería la probabilidad de que te caiga cara a que te caiga cruz. ¿Ves? Aquí cuando, por ejemplo, cuando lo repitieron 10.000 veces, te da 0,503, que es muy acercado al 1 medio que tenemos como teoría. Entonces, ahora sí vamos a pasar ya como tal a lo que es más importante, o sea, que son las, ¿cómo decir? Las características, no, las propiedades de la probabilidad. Primero, no negativo, por supuesto. Todo va a estar entre 0 y 1, pero es positivo. O sea, 0 cuando nunca ocurre y 1 cuando ocurre siempre. Ahora, es colectivamente exhaustivo. La suma de todos los resultados, por supuesto, es igual a 1. O sea, si tú sumas en el dado que me salga 1 o que me salga 2 hasta que me salga el 6, siempre la probabilidad va a ser 1. Porque siempre va a ocurrir, la suma de esa va a ser 1. ¿Por qué? Porque siempre va a ocurrir alguno de esos sucesos. Ahora, la tercera propiedad es la aditividad, que es la probabilidad de A o la probabilidad de B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí A y B, la intersección de los dos tiene que ser vacío. Por ejemplo, si yo digo probabilidad de que me caiga 2 o que me caiga 3, sería un sexto más un sexto, sería 2 sextos. ¿Pero por qué? Porque nunca va a pasar que me caiga 2 y 3. O sea, este es nulo y vacío. ¿Ya? Pero cuando hay una intersección entre los dos, no se puede aplicar esta fórmula. Ahora, cuando vamos a hacer un evento y calcular su probabilidad, lo primero es ver el experimento, o sea, cómo se describe. Después ver los posibles eventos, o sea, los posibles resultados. Asignar una probabilidad a cada uno, determinar la composición del evento y calcular la probabilidad del evento, sumando la probabilidad de todos los eventos simples. Vamos a verlo más en detalle. Era lo que te decía, que te hace el árbol. O sea, que esto lo vamos... Aquí hay un sexto para cada uno, pero como es simple, o sea, no hay intersección, si yo lo voy a lanzar 2 veces sería un sexto por un sexto. Y con los lechones igual, o sea, aquí tengo que sea macho o hembra, la primera vez puede ser macho o hembra, la segunda macho o hembra y la tercera macho o hembra. Entonces lo que hago es multiplicar 0,5 por 0,5 por 0,5 para, por ejemplo, en este caso para que sea macho. Igual para que sea hembra. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que en este caso, por ejemplo, aquí ellos no están viendo el orden, sino que haya una cantidad de machos o cantidad de hembras. Por ejemplo, ellos dicen que sean 3 hembras es un octavo. ¿Por qué? Porque es 0,5 por 0,5 por 0,5. O sea, un medio por un medio me va a dar un octavo. Pero si yo tengo 2 hembras y un macho, no importa el orden, sería un octavo más un octavo más un octavo. O sea, por eso es que me da aquí 3 octavos. Que sean 2 machos igual. Tiene este 0,5, pero multiplicado por 3, porque puede ser con este orden, hembra, macho, 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 hembra, macho, o macho, macho, hembra. Entonces sería 0,5 a la 3, pero por 3. Y que sean los 3 machos, es un octavo porque hay una sola posibilidad. Para eso es que me sirven estos árboles de decisión, que capaz que ustedes, salvo la genética, no lo vean mucho. Ahora, ¿cuáles serían las reglas básicas? Ya volviendo a lo que serían más bien propiedades. Probabilidad de la ocurrencia de A y B es probabilidad de que ocurra A y B, es la intersección de las dos. Ahora, probabilidad de la ocurrencia de A o B. Probabilidad de A unión B es mezclar la probabilidad de una con la probabilidad de la otra. Ahora, probabilidad de B dado que ya ocurrió A. O sea, aquí ya yo digo probabilidad de B, pero si ocurrió A. Esta es la probabilidad condicional. Que esta sí la ven ustedes y la vamos a ver ahora más en detalle. Entonces, fíjate, aquí tengo el espacio muestral, o sea, todos los posibles resultados. Aquí hay 12 resultados. Entonces,
aquí tengo un acontecimiento A. Ahora, ¿cuál es el complemento de A? Todo lo que está en el espacio muestral y que no es A. Por ejemplo, si yo tengo 12 puntos aquí y dentro de A hay 5, A complemento sería 7 sobre 12. ¿Por qué? Porque es lo que no es A, pero que está dentro del espacio muestral. Ahora, si yo digo unión de A y B, o sea, A unión B, es lo que suma A con B y incluye lo que está entre los dos. Fíjate, por ejemplo, sería A o B. Pero ¿qué pasa? Que aquí A y B tienen un elemento en común. Entonces, cuando la intersección de algo, o sea, ellos dos no son independientes, sino que tienen un elemento en común. ¿Qué pasa? Que cuando yo sumo A más B, tengo que restarle el elemento en común. ¿Por qué? Porque el elemento común está en A y está en B. Si yo lo sumo y no lo resto, es dos veces. No sé si te das cuenta, pero A tiene 5 y B tiene 5 también. B tiene 5 también. Si yo digo A unión B, no puedo decir que eso va a ser 10. ¿Por qué? Porque No. es lo que es común. Entonces, ¿qué digo? A más B menos la intersección de A y B. ¿Entiendes? Porque... Claro, pues lo estaría sumando 2 veces si no. ¿Eh? Lo estaría sumando 2 veces entonces. Pues, exactamente. Por eso es que tengo que restar la intersección. Ahora, ¿qué pasa? Si ellos son... O sea, si y la unión es la suma. ¿Entiendes? Vamos a suponer que B fuera estos de aquí y no tuviera este de aquí. Ahí yo puedo decir, sí, A más B. ¿Por qué? Porque no tienes elementos en común. Pero cuando tengo elementos en común, tengo que restarse, porque si no lo sumo pues. Ahora, la intersección es los elementos que ellos tienen en común. En este caso sería ese único nomás. Ese único, uno entre dos, exacto. Ahora, esta es la regla de complemento, que es muy sencilla. O sea, la probabilidad de A más la probabilidad del complemento es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad del complemento de A, por supuesto. Si aquí yo tengo, por ejemplo, 2, 4, 6, tengo 9 elementos y A complemento es 6, entonces la probabilidad de A es 1 menos 6, porque 6 sería la probabilidad de complemento. O sea, cuando dos sucesos son todo el espacio muestral, pues entonces 1 menos la probabilidad de uno es 1 menos la probabilidad del otro. No sé si entiendes esto acá. O sea, hay dos sucesos, que ocurra A o que no ocurra A. Entonces, si la probabilidad de que no ocurra A es 6, o sea, 6 entre 9, entonces la probabilidad de A es 1 menos 6 entre 9. Ahora entendí. Fíjate, mira, aquí te pone un ejemplo. Si la probabilidad de un gato vacunado entre la semana 9 y 13 de contraer la enfermedad es 0,04, la probabilidad de estar adecuadamente protegido y no contraer la enfermedad es 1 menos 0,04, por supuesto. O sea, si la probabilidad de enfermarse estando vacunado es 0,04, la de no enfermarse es 1 menos 0,04, que sería 0,96. O sea, es el complemento. Ahí va, ahora entendí. Le restas esta y te da la otra. Es muy sencillo. Entonces, aquí volvemos a la misma regla de la adición que ya habíamos visto anteriormente, que es que cuando los dos espacios tienen una intersección, para no sumar 2 veces esto, tengo que sumar uno más el otro menos la intersección. Ve, aquí te pongo un ejemplo, dice, la probabilidad de elegir una carta de truco aleatoriamente y que saquemos un 2 una espada. Pero ¿qué pasa? Que está el 2 de espada. Entonces, sumo los que sean 2, sumo los que son espada y les resto el 2 de espada. ¿Para qué? Para no sumarlo 2 veces. Ahí va. Era lo que habíamos visto. Entonces, aquí es para ver, o sea, estos son los 12 puntos muestrales. La probabilidad de cada punto es 1 entre el total, o sea, si son 12 sería 1 entre 12. Y la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, por supuesto.
si yo sumo 1 entre 12 más 1 entre 12 12 veces, me va a dar 1. Aquí tengo él y su complemento, por supuesto, o sea, lo que habíamos visto más en detalle. Si la probabilidad de A es 7 sobre 12, la del complemento de A es 5 sobre 12. O sea, 1 menos la probabilidad de A. Entonces, aquí está la probabilidad de A y la probabilidad de B. Pero Ahora, tienen 3 en común. las dos probabilidades, como tienen intersección, tengo que restarles intersección. Eso ya lo habíamos visto también. Ahora, lo que yo te decía, la regla especial de la adición, que es si los eventos son excluyentes, por ejemplo, este de aquí, ¿ves? Aquí no tienen elementos en común. Entonces aquí A unión B sí es probabilidad de A más probabilidad de B. ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común. ¿Ves? Que esa es la diferencia. Ahora sí. Ahora sí, esto no está ocurriendo, porque cada uno es independiente. Entonces, ahí puedo sumarlo y no tengo que hacer intersección porque la intersección es 0. Fíjate, si tú sumas la intersección va a ser 0. Entonces, esta que Ahora sí. que son los elementos en común. Y aquí vamos a ver la probabilidad condicional. O sea, que esto es, si ya ocurrió B, que ocurra A. Por ejemplo, dice, si ocurre un evento, ¿cómo altera la probabilidad de la presentación de otro suceso? Hay una reducción del espacio muestral porque un evento determinado ocurrió y la probabilidad de que ocurra A, dado que B se ha presentado, se denota probabilidad de A, dado B. O sea, es la probabilidad de que ocurra A si ya ocurrió B. Entonces, ¿cómo se calcula? Es la probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad de B. O sea, tienen que ocurrir ambos divididos, perdón, aquí, tienen que ocurrir ambos y esa probabilidad de que ocurran ambos es dividido entre la probabilidad de B. Fíjate, ¿qué están diciendo? Entonces sería A por B dividido B, digamos. No es tan así. Pero fíjate, ¿qué es lo que te quieren decir? Probabilidad de A que ocurrió B. Para que ocurra A, si ya ocurrió B, Tiene que pasar B. tiene que pasar A y B, porque ya B pasó, y para que A ocurra, tiene que ser que pertenece a la intersección. Y lo otro es la probabilidad de B. O sea, aquí tiene que ocurrir B. Fíjate. Por ejemplo, aquí, probabilidad de A si ocurrió B. O sea, este es B, ya B ocurrió. Pero para que ocurra A, tiene que ser que ocurra esta intersección. ¿Ya? Y eso se divide entre la probabilidad de que ocurrió B. Por ejemplo, fíjate, aquí dice probabilidad de A si ocurrió B. La intersección de los dos es 3 sobre 12, porque son los tres elementos comunes. Y la probabilidad de B es 6 entre 12, porque son estos tres, pero estos tres de aquí también. ¿Ya? Entonces, esa división te da 3 sextos. O sea, si ya ocurrió B y ocurra A, hay 3 sextos de probabilidad, en este caso. Ahora, fíjate, que lo que están haciendo es un despeje. Fíjate, si aquí la probabilidad de A, si ocurrió B, es igual a la intersección de las dos multiplicado por la probabilidad de B, pues entonces la intersección de A y B es la probabilidad de A si ocurrió B por la probabilidad de B. Esta regla de aquí, que es la regla de intersección, es la misma que esta, pero despejada. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Aquí yo tengo esto, pero si este P de B, probabilidad de B, lo paso para acá multiplicando, entonces la probabilidad de la intersección es probabilidad de A si ocurrió B por la probabilidad de B. ¿Ya? O sea, a un despeje y obtengo esta regla de intersección. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Indica que dos eventos, la probabilidad conjunta de que ambos ocurran, resulta de multiplicar la probabilidad del primero por la probabilidad de que ocurre el segundo, dado que ocurrió el primero. La probabilidad de la intersección de A y B es la probabilidad de que ocurra A si ocurrió B por la probabilidad de B. Está, ya entendí. Ahora, independencia. ¿Qué sucede? A veces la información de la ocurrencia de un evento no nos da
información adicional sobre la ocurrencia de otro. Si la probabilidad de A ocurra dado que B se ha presentado es igual a la probabilidad de A, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que los dos son independientes. Vamos a suponer, si ellos no tienen intersección, entonces que haya ocurrido B no altera la probabilidad de A. Por ejemplo, esto mismo de la moneda. Yo tiré la moneda y me cayó cara. ¿Cuál sería la probabilidad de que me caiga escudo? Es la misma, porque yo voy a tirar y tengo un medio de probabilidad de que me caiga cara y un medio de que me caiga escudo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que aquí, que tú hayas tirado y te haya salido cara, no afecta que cuando tú vuelvas a tirar, la probabilidad de que te caiga cara es la misma. Es un medio igual. Claro, sí. Ahí va. O sea, en este caso, digamos, la presencia de A no afectaría a B, o viceversa, Exacto. ¿Por qué? digamos. Porque ellos no tienen una intersección. ¿Ves lo que dice aquí? Dice, a veces la información... Lo contrario al ejemplo anterior. Sí. A veces la Lo contrario del ejemplo anterior, que B dependía, o sea, que A dependía de B, digamos. no es tanto que dependa como que tiene elementos en común, ¿entiendes? Entonces, como tiene elementos en común, ahí sí los afecta. Pero en este ejemplo, por ejemplo, acá, ¿ves? Aquí ocurrió A, o por ejemplo, ocurrió B. Pero como A y B no tienen elementos comunes, pues entonces que ocurra A no está afectada porque haya ocurrido B. ¿Te das cuenta? Cada uno es un mundo aparte. Perdón. Sí, sí, ahora sí. Como no tienen elementos en común, pues entonces... Digamos, el anterior tenían... Exacto. Como no tiene elemento en común, pues entonces no la afecta. De todas maneras, vamos a verlo más en detalle. Pues dice, a veces la información de la ocurrencia de un evento no nos da información adicional sobre la ocurrencia de otro. Si la probabilidad de que ocurra, dado que B se ha presentado, es igual a la probabilidad de A, quiere decir que la ocurrencia de B no afecta la presencia de A y se dice que A y B son independientes. O sea, si aquí la probabilidad de A dado que ocurre B es igual a la probabilidad de A, entonces A y B son independientes. Entonces, aquí tenemos esto nos da lugar a la regla especial de multiplicación, que nos dice, si los sucesos son independientes, entonces la ocurrencia de uno no altera la probabilidad de otro. Y la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Por ejemplo, es lo que te decía, por ejemplo, yo tiro una moneda 2 veces y que las 2 veces caiga cara, eso es un medio por un medio. ¿Por qué? Porque la primera vez me salió cara, eso no indica que cuando la vuelva a tirar no me pueda salir cara. Sería que me cayó cara y me vuelva a caer cara, ¿ves? Es un medio por un medio. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Incluso si yo digo que me caiga cara y después que me caiga escudo, igual, hay un medio de que me caiga cara, después hay un medio de que me caiga escudo. Eso no varía por lo que sucedió anteriormente. ¿Por qué? Porque son independientes. Siempre sería 50%, digamos. En este caso, 50%. La posibilidad de... Por ejemplo, si yo tengo el dado, Por eso. si vamos con el dado, en el dado cada número tiene un sexto de probabilidad. Entonces yo digo, probabilidad de que me caiga un 6 si me salió un 3. Es la misma. ¿Por qué? Porque cuando yo tiro el dado, hay 6 caras, me puede caer cualquiera de las 6. ¿Entiendes? Entonces, sí, sí. Cuando voy... O sea, la relación siempre es la misma. Es la misma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que me caiga un 6, si ya me cayó un 3, sería un sexto por un sexto. ¿Entiendes? Porque hay un sexto de probabilidad de que me caiga 3 y hay un sexto de probabilidad de que me caiga 6. Lo que hago es multiplicarla a las dos. Entonces, esta sería la regla especial de multiplicación. Está. Entonces, aquí está, esta es probabilidad condicionada. Fíjate que aquí hay varias opciones. Aquí A y B. ¿Qué pasa? Aquí B está toda contenida dentro de A. Entonces, probabilidad es, fíjate, esto está dividido en 4. 0,25. ¿Por qué? Porque es la cuarta parte de esto del cuadro. Y la probabilidad de B del 100, digamos. 0,10. Pero como B está todo contenido en A, la probabilidad de A y B
es 0,10. ¿Ves? Porque todo B está dentro de A. Ahora, si yo digo probabilidad de A sabiendo que ocurrió B, como B está todo contenido dentro de A, pues entonces la probabilidad es 1. ¿Por qué? Porque siempre que ocurre B, ocurre A. ¿Te das cuenta? Porque si B está todo dentro de A, ocurrió B, por consiguiente ocurrió A. Ahora, vamos a ver este otro ejemplo. Fíjate, aquí está A igual 0,25 y B 0,10. Pero ¿qué pasa? Que B no está todo dentro de A. Entonces aquí la intersección es 0,08. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A si ocurrió B? Sería 0,8. ¿Por qué? Porque aquí lo que hago es multiplicar la intersección por la probabilidad de B. Por la misma fórmula te dice probabilidad de A si B es intersección probabilidad de A y B por la probabilidad de B. Por esta fórmula de aquí. ¿Ves? Probabilidad de A intersección B es probabilidad de A si B por la probabilidad de B. Esto es lo que hice aquí. Multipliqué probabilidad de A intersección B por la probabilidad de B. Y me dio la condicional. ¿Ves? 0,08 por 0,10, 0,8. Entonces, aquí, este es otro ejemplo de lo mismo. Lo que pasa es que aquí la intersección es menor. 0,25 A, 0,10 B y 0,05 la intersección de los dos. Entonces, probabilidad de A si B, multiplico igual 0,10 por 0,005 y me da 0,05. Y este es el especial. Aquí A y B no tienen intersección. Entonces la probabilidad de A es 0,25, la de B es 0,10, la intersección es 0. Pero como ellos son mutuamente excluyentes, si ocurrió uno, no ocurre el otro. ¿Entiendes? Entonces, probabilidad de A si ocurrió B. Sí. ¿Por qué? Porque ocurre A, ocurre B. Por ejemplo, si yo lanzo la moneda una sola vez, yo digo, probabilidad que me caiga cara si me cayó escudo. No, si me cayó cara, no me cayó escudo. ¿Entiendes? O si yo lanzo el dado, digo, probabilidad de que me salga un 2 si me cayó un 3. No, o me sale un 2, me sale un 3 o otro número. ¿Entiendes? Pero no pueden ser los dos a la vez. ¿Por qué? Porque ellos son mutuamente... Entiendo. Entonces, aquí sí te están poniendo el teorema de la probabilidad total, que lo que hacen es sumar todas las probabilidades condicionales. O sea, por ejemplo, tengo que ocurra A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. O sea, tengo 4 y tengo a B. ¿Qué pasa? Que B tiene una intersección con A sub 1, con A sub 2, con A sub 3 y con A sub 4. Entonces, como tiene una intersección con los 4, fíjate que yo lo puedo plantear como probabilidad de B es la de B con A sub 1, más la de B con A sub 2, más la de B con A sub 3, más la de B con A sub 4. ¿Ves? Gráficamente se denota fácilmente. O sea, si yo quiero todo B es B con A sub 1, más B con A sub 2, más B con A sub 3, más B con A sub 4. Ahora, ¿qué pasa? Que esta intersección, por la fórmula, yo la puedo sustituir por la condicional. O sea, yo puedo decir, probabilidad de B intersección A sub 1 es la probabilidad de que ocurra A sub 1 por la probabilidad de B dado que ocurrió A sub 1. ¿Entiendes? Aquí lo que estoy haciendo es sustituyendo esta fórmula. ¿Ves? La intersección la multiplico... no, perdón, porque este ejemplo... O sea, lo que estoy haciendo es el despegue de esta fórmula. Probabilidad de A y B es la probabilidad de A si ocurrió B por la probabilidad de B. A ver. Ahí va. Lo que hago es despejar. ¿Ves? Sustituyo esto por la probabilidad de A por la probabilidad de B si ocurrió A. ¿Qué pasa? Que lo hago para cada uno de los elementos. Y por eso se llama problema de teorema de probabilidad total. Porque estoy sumando todas las probabilidades. ¿Ves? Fíjate.
aquí, ocurrencia de un suceso, que ocurra A, que ocurra A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Ah, pero si ocurrió A sub 1, hay una probabilidad de que ocurra B. Si ocurrió A sub 2, también. A sub 3, también. Entonces, si yo sumo todas estas probabilidades condicionales, me va a dar la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque B tiene parte en cada una de ellas. Ahora, hay algo que se puede hacer para calcular la probabilidad de B. Dice, si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo y excluyente, o sea, exhaustivo quiere decir A sub 1 no tiene que ver con A sub 2 y ni A sub 2 con A sub 3, o sea, estos cuatro son independientes. Dice, si ocurre B, podemos calcular la probabilidad a posteriori de la ocurrencia de cada A sub I. ¿Cómo? Digo, probabilidad de A sub I es igual a la probabilidad de B intersección A sub I entre la probabilidad de B. Entonces, calculo la probabilidad de B por aquí, como ya lo habíamos visto en esta anterior. Sustituyo después estas intersecciones por las condicionales. Y finalmente llego a esta fórmula. O sea, probabilidad de la sub I. Fíjate que aquí la diferencia es que si aquí queríamos calcular la probabilidad de B, aquí lo que queremos es calcular la probabilidad de la sub I si ocurrió B. O sea, yo digo, ocurrió B, ¿qué probabilidades hay de que haya ocurrido A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4? ¿Ya? Que la probabilidad va a ser igual al área, esta área de aquí, ¿ves? Esta sería la A sub 1, esta sería la A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Porque es la intersección entre los dos. Entonces, lo calculas por la misma fórmula. Dice, tiene que haber ocurrido P y A sub I, o sea, tiene que haber ocurrido la intersección y tiene que haber ocurrido B. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Sustituir esta intersección por la condición, perdón, o sea, la probabilidad de que haya ocurrido A sub I B es la probabilidad de que haya ocurrido B si ocurrió el A sub I por la probabilidad del A sub I, y entonces aquí sustituyen esta probabilidad de B por el teorema de probabilidad total, que es lo que la complica, ¿ves? Sustituyen este P sub B por las intersecciones. B con A sub 1, B con A sub 2, B con A sub 3, y después entonces por las condicionales. Estas intersecciones las sustituyen por las condicionales. Y al final te queda esta sumatoria. Esto es lo de árbol de probabilidades, que igual me decías que no es algo que se vea mucho, y ya aquí terminamos. O sea, porque aquí, o sea, era sacar una bolita, si tengo 7 bolitas, a ver, eran 7 verdes y 3 azules, probabilidad de sacar que la segunda fuera verde si sacamos y no reintegramos. Pero igual, si ustedes no usan mucho el árbol de probabilidades, no sería muy lógico que lo vieran. Entonces, ¿alguna duda que tengas hasta aquí? No, por ahora nada. Entonces, ¿qué es lo que La duda que he tenido te la he dicho así. Ajá. Yo les voy a mandar ahora a Seba por WhatsApp los ejercicios del primer tema y del segundo tema. Entonces, los haces en papel, le tiras fotos, se los mandas por WhatsApp y empezamos la otra clase con las dudas y de ahí vemos el siguiente tema. El examen lo tienen el 29, me decían, ¿no? 25 creo. 25. O sea, 25 sería el próximo viernes, ¿no? Sábado. Ah, el próximo sábado. O sea que tendríamos 2 clases más. Sí, creo que nos da bien el tiempo para ver todo. Entonces, vamos a empezar así. Empezamos con los ejercicios que ustedes han hecho, las dudas que tengan, como una retroalimentación, y después entonces vemos lo que nos queda. Bueno, entonces vamos a terminar por hoy. Ahora te mando los ejercicios por WhatsApp y tú lo resuelves, le haces fotos y empezamos con eso la clase que viene.
Impecable, René. Bueno, chao, nos vemos el martes. Que pase bien. Bueno, igual. Dale, chao. Chao.